Ante todo, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis Ortega, como lo comentaba Ronald. Yo voy a estar encargado de la presentación y hoy día vamos a conversar acerca de una de las líneas que maneja Ubiquiti, la línea Unify, una solución enfocada directamente en la parte empresarial para comunicaciones Ethernet. Esto involucra, digamos, aspectos como Wi-Fi, switching, routing dentro de la parte de las oficinas o la parte corporativa directamente. Entonces vamos a empezar esta presentación. Aproximadamente nos va a tomar una hora. La agenda del día de hoy es básicamente hacer un pequeño enfoque a lo que es la red empresarial, hablar un poco brevemente de Ubiquiti, conversar un poco acerca de la plataforma de Unify, qué es lo que tenemos, lo que estamos trabajando, las nuevas características que estamos agregando en la solución y efectivamente conocer cuáles son las capacidades que la plataforma puede tener. Efectivamente, eso nos va a permitir a nosotros conocer a gran cantidad de detalle el portafolio. Vamos a conversar acerca de los diversos productos que tenemos involucrados. Vamos a ver unos casos de éxito y les voy a mostrar una pequeña demo en línea que tenemos de la plataforma. Entonces, vamos empezando. Siempre comento quiénes somos. Nosotros, Ubiquiti, somos una compañía americana, más de 11 años en la industria de networking, dedicados siempre a cerrar las brechas digitales mediante la construcción de plataformas de redes para todos y en todas partes. Más de 60 millones de dispositivos RF ya implementados a nivel mundial y siempre buscamos combinar una tecnología innovadora. Esto es muy importante ya que también en esos productos de Unify incorporamos la última tecnología. Trabajamos siempre con un soporte de una comunidad de usuarios, buscamos mucha interacción de los mismos usuarios para poder eliminar las barreras de conectividad que a veces nos afectan o nos limitan. Inmediatamente comenzamos a hablar un poco acerca de las soluciones empresariales. Me olvidé mencionarles que por si acaso el material, Ronald lo está grabando y la presentación la podemos compartir con ustedes. Tipo de soluciones empresariales. Administración individual o administración unificada son las dos verticales que ustedes pueden encontrar hoy día en los mercados. ¿Qué significa esto? Pueden encontrar productos que se configuran de manera individual uno por uno o tenemos plataformas unificadas, ¿no? Unify efectivamente es una de las plataformas más interesantes a nivel de características, pero en el mercado hay varias opciones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que nosotros tenemos? Efectivamente, una administración unificada tiene muchas ventajas sobre la administración individual, como reportes globales, reportes inteligentes, estadísticas en línea, monitoreo de la solución, fácil implementación, fáciles upgrades, fáciles configuraciones post la instalación, etcétera. Entonces, prácticamente una administración unificada puede tener muchísimas ventajas. Pero en muchas de las plataformas que existen, las plataformas unificadas tienen costos de membresía, por así decirlo, o de suscripciones para poder tener todas las características. En el caso de Unify, esa es la gran diferencia que nosotros no manejamos. Tenemos una plataforma que no tiene límite, primero de suscriptores, ni tampoco de equipos en la red, así que no hay ningún costo en la plataforma. Y todas las características de la plataforma, o sea, del software y de la red Unify, en realidad son totalmente libres. ¿Eso quiere decir que el único costo que se tiene es la parte de hardware? Sí, correctamente, la parte de los radios, el switch o el router, pero no hay que pagar por licencias, no hay que pagar por actualizaciones, ni tampoco por mantenimientos. Una red unificada al 100% es lo que nosotros desarrollamos, router, la parte de switching, la parte de Wi-Fi, 100% flexible en crecimiento, un software de gestión unificado con más de 10 millones ya de dispositivos instalados a nivel mundial, una gran experiencia justamente. Y como nos mencionaba, todas las actualizaciones son totalmente sin costo. Las actualizaciones nos permiten efectivamente poder continuar soportando los primeros equipos y permitir siempre una transparencia en la parte de actualización. Por ejemplo, hoy en día el último controlador, que es la versión 5, seguimos soportando los primeros access points que fabricamos en el año, en finales de 2009, 2010, prácticamente han pasado ya 7 años y seguimos dándole soporte a estos equipos en la última plataforma sin ningún inconveniente. La garantía mínima obviamente es 3 a 4 años, pero efectivamente pues, si podemos darlo mucho más tiempo no hay ningún problema. Entonces, nosotros trabajamos toda una plataforma completa para la parte de comunicaciones, no solamente el Wi-Fi, sino también el switching y el routing. ¿Por qué el pack completo? ¿Por qué la red completa? Porque recuerden que la parte de Wi-Fi está apoyado sobre la parte de Ethernet. Entonces, si nosotros tenemos limitaciones en la parte alámbrica, el Wi-Fi también lo tendrá. Lo que buscamos es tener un controlador unificado, una simplicidad de acceso remoto, gran cantidad de reportes y sobre todo una plataforma altamente flexible y que pueda soportar video, voz sin ningún inconveniente.
La parte principal de nuestro sistema es nuestro software de gestión. El software de gestión, que es un software totalmente libre, se puede instalar en una máquina PC, Linux, Mac, o tenemos un mini servidor también compacto. Nos permite obviamente la gestión, los reportes, estadísticas, mapas, portales cautivos, alertas. Efectivamente, manejar una gran cantidad de información ayuda, sobre todo en la parte de configuración, flexibilidad para la plataforma. Y el software, como les digo, es totalmente libre. Es más, ustedes lo pueden descargar hoy día sin ningún costo. Entonces, ¿cuáles son las principales verticales de negocio donde trabajamos justamente con Unify? Unify está muy enfocado a trabajar proyectos en la parte empresarial que podrían ir desde pequeñas y medianas empresas, Wi-Fi públicos, por ejemplo, educación y gobierno, la parte de restaurantes, lo que viene a ser industrias de almacenes, hospitalidad, centros comerciales, etcétera. Gran cantidad de flexibilidad de los productos para poder ser implementados en diferentes verticales de negocio y sobre todo una característica que resaltamos bastante en nuestras soluciones es el rendimiento, la cobertura y sobre todo la estabilidad de la plataforma y las comunicaciones. Entonces vamos a conversar un poco acerca primero de las herramientas que nosotros tenemos para los instaladores y las características que el software posee. Más allá de una plataforma que el usuario final evidentemente la puede trabajar, la puede disfrutar, es muy importante saber cuáles son las características que nos da la plataforma, especialmente para los que van instalando la solución. La primera es la habilidad de soportar múltiple empresa en un solo controlador. Esto probablemente el usuario final no lo explote, pero sí en la empresa que lo instala, por ejemplo, las compañías instaladoras. ¿En qué sentido? A veces tenemos instalaciones muy pequeñas me refiero 2, 3, 4 APs, menos de 10 APs, digamos, son instalaciones muy pequeñas, y efectivamente no vamos a poner un controlador, por ejemplo, a veces si la red es muy pequeña. Entonces tomamos la decisión de tener un controlador, por ejemplo, en nuestra oficina o en un servidor en la nube, como de Amazon, por ejemplo, etcétera, y directamente vamos a administrar todos los equipos desde este servidor remoto. ¿Es posible? Sí, es bastante fácil de hacer también. Y esto permite generar valor añadido o generar valor en la plataforma. Por ejemplo, el usuario final efectivamente no maneja la parte de networking, pero cada vez que tenga un problema en networking te llama. Entonces, de esta manera, al nosotros tener el servidor totalmente en la nube y los equipos reportan este servidor en la nube, nosotros nos podemos conectar remotamente. Imaginemos que el usuario final nos llama y nos dice, ¿puede ayudarme con el cambio de clave de Wi-Fi? Por supuesto que sí. Y esto es también posible ya que esta plataforma viene con un acceso remoto que no necesita IP pública o VPN o abrir puertos para poder conectarnos. En el caso que el servidor esté dentro de la red del cliente, por ejemplo, ya redes de más de 30, 40 o 50 Ps, bueno, se recomendaría que el servidor esté local para evitar ese tráfico a la nube. Entonces, efectivamente, ¿cómo nos conectamos? Pues tenemos una herramienta de acceso remoto, le llamamos el Unify Portal Cloud. Este sistema híbrido de poder conectarnos nos permite un fácil acceso. En realidad, entregamos un portal totalmente flexible, muy fácil de utilizar, que nos va a permitir poder monitorear todas las instalaciones que nosotros vamos realizando. Ahí podemos visualizar justamente que estamos registrados, ya estamos viendo nuestros servidores en línea, usamos nuestro mismo usuario del foro, no tiene costo, es totalmente libre, nos permite monitorear y conectarnos directamente contra nuestros servidores. Y evidentemente, para que un servidor se autopublique, solamente ingresarle las credenciales del foro y con eso ya estaría totalmente autopublicado. Bastante fácil, sencillo, simple de trabajar sin ningún costo. Y esto, recuerden, no es que el servidor esté en la nube, sino esta parte de acceso remoto a los servidores que ustedes ya tienen, ¿no? Por ejemplo, acá siempre van a tener un demostrativo, que es un demo, si es que ingresan en este momento a unifyvdt.com, efectivamente van a poder visualizar el demostrativo, que es un controlador de educación, ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo funciona la plataforma de Unify. Estadísticas en la plataforma o información global, digamos, de la red, es algo muy importante que la plataforma nos va a comenzar a facilitar, nos va a comenzar a entregar gran cantidad de detalles en lo que es eventos, alertas, las estadísticas en general. Entonces tenemos una información bastante grande, bastante detallada justamente de la solución y efectivamente también tenemos detalles un poco más avanzados, por ejemplo, esa es una de las últimas características que se agregó, la parte de topología. Pues es una red bastante pequeña, 2 switches, 3 APs, pero obviamente una red bastante grande, esto es muy importante para saber realmente cómo está funcionando la parte de la comunicación, si realmente los equipos están conectados donde deberían estar, y vemos que los demás equipos están cumpliendo la topología o la arquitectura diseñada directamente en la red.
Entonces hay gran cantidad de herramientas que la plataforma posee que nos van a permitir a nosotros aprovechar al máximo los sistemas. Inclusive incorporamos lo que es un portal cautivo, un sistema de hotspot. Un sistema de portal es una página de bienvenida que nos permite validar a los usuarios. Esta página puede ser editada cambiando el logo de repente que tenemos en pantalla. Bien, el voucher que le aparece al usuario es en español, así que soporta español. Y la parte del sistema nos permite inclusive descargar este portal y poder personalizarlo por completo. Y alguien de la parte gráfica nos podría ayudar con ese detalle. Y podemos nosotros ya poder limitar, digamos, tiempos, descargas, conexiones de los diversos usuarios que nosotros queremos que tengan acceso. Acá estamos viendo una forma de acceso un poco más sencilla. Ahí estamos viendo lo que es justamente un logueo social. También en el caso que lo deseamos trabajar, en el caso de Google, también se puede trabajar sin ningún inconveniente, permite mucha flexibilidad a la plataforma para poder trabajar los proyectos. Y adicionalmente también a los instaladores tenemos justamente lo que viene a ser la parte del app. El app de Unify como tal es una app que nos permite a nosotros poder hacer la parte de acceso remoto. En realidad es tal y cual lo que hemos visto en Unify Cloud, pero en perdón, en la palma de nuestra mano. Entonces ahí podemos seleccionar nuestros servidores, conectarnos con nuestras credenciales del foro y si estoy lejos de la oficina, bueno, no tengo mi laptop a la mano, igual me puedo conectar con mucha facilidad. Tenemos prácticamente casi el 95% de las opciones en el app, así que prácticamente casi todos los cambios se pueden hacer. Podemos ver estadísticas, usuarios, cambios de los equipos, generar tickets, hacer pruebas de transferencia, me refiero a pruebas de throughput si fuera necesario, etcétera. Entonces, gran cantidad de flexibilidad en la plataforma nosotros podemos manejar justamente. E inclusive tenemos otro app que es exclusivo para un Access Point, justamente con altavoces, el UAP Edu, que nos permite utilizar el sistema de altavoces directamente para poder hacer anuncios. Entonces tenemos dos apps, uno para configuración, uno para la parte de altavoces, bastante flexibles de poder trabajar, simples de poder, digamos, configurar y obviamente la idea es mejorar mucho la experiencia de usuario en cuanto a la plataforma. Perfecto, vamos a hablar un poco entonces acerca del portafolio, cuáles son los productos que tenemos. Si hubiera alguna duda, inquietud, pregunta, por favor formúlenla y lo vamos resolviendo sin ningún problema. Iniciamos primero hablando del Cloud Key. El Cloud Key es el mini servidor de Unify. En realidad, como les mencionaba, nosotros entregamos un software totalmente libre. El software lo pueden instalar en cualquier PC, Linux, Mac, sin ningún inconveniente. Pero si no hay una PC o server disponible en la red del usuario, tenemos este mini servidor. El mini servidor incorpora ya lo que es el software de gestión en un pequeño equipo que se energiza a través de PoE, 48 volts estándar. En el caso que no tengamos un switch PoE, no hay problemas. Tiene un puerto USB para poder conectarnos, 5 voltios 2 amperios. Y la capacidad de almacenamiento interno es de 10 gigas. Incluye una memoria micro SD de 8 gigas, justamente para sus copias, gigabytes en este caso, para sus copias de seguridad. Y obviamente tiene un procesador quad-core para poder trabajar. Este equipo es recomendado para una red que no tenga más de 1000 usuarios o no tenga más de 200 dispositivos en monitoreo. Entonces es un pequeño servidor que usualmente se puede implementar en más de un 90% de las aplicaciones. Permite mucha flexibilidad, facilidad en la solución y obviamente alta confiabilidad en la misma. Un sistema que efectivamente nos va a simplificar bastante el proceso de actividad, nos va a simplificar bastante justamente la capacidad que podemos tener. Y ya entrando en lo que viene a ser la red en sí, vamos a comenzar hablando primero de los routers, luego de los switches y luego los access points. Entonces, en la parte de routers tenemos routers justamente de capacidad empresarial que tienen la característica de desarrollar 1 millón de paquetes por segundo, es una gran cantidad de procesamiento de datos que puede llegar hasta 3 gigas. El modelo pequeño se recomienda para 250, 300 megas máximo de internet. El modelo grande tranquilamente puede manejar más de 1000 megas, así que el USG Pro es uno de los modelos más usados en la parte de proyectos. El USG implementado en pequeñas oficinas. A este nivel, ambos equipos manejan 2 WAN, o sea, ambos tienen dos puertos WAN, manejan el tema de failover o balancea de carga, soportan el tema de las VLAN, soportan el tema de las VPNs, hacen el DHCP, pueden hacer pruebas de velocidad al ISP para comprobar la capacidad de Internet, calidad de servicio y lo más interesante, DPI, que es inspección de contenido. Inspección de contenido nos permite saber exactamente qué tipo de tráfico se está generando, inclusive a nivel de app, que es lo más interesante,
y efectivamente podemos ver el acceso a servidores como lo que es, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, YouTube, etcétera. Entonces, una vez que nosotros podemos clasificarlo, efectivamente lo que hace el software es generarnos un reporte completo de la plataforma para que tengamos una idea exactamente de cómo la data está. Ahora, en este momento el software todavía no está bloqueando, pero el bloqueo es algo que está en el programa ahorita beta. Esperamos tenerlo liberado en unos, tal vez 45 días, creo yo, podría ya estar oficialmente liberado. Pero recuerden que esta característica de inspección de contenido es disponible exclusivamente para el router. El resto de equipos no la posee. Obviamente demanda mucha cantidad de hardware, por eso es que el router se encarga justamente de hacer la inspección de paquetes y poder hacer la clasificación de los mismos. Perfecto, vamos hablando un poco acerca de los switches y qué es lo que tenemos en nuestra plataforma unificada de los switches. Los switches efectivamente son equipos de comunicación en la parte de Ethernet, en este caso vienen en varias versiones, vamos a ver un poco cuáles opciones tienen. Los switches en realidad de Unify tienen características muy interesantes. Primero, su capacidad de procesamiento. Switches que son de tecnología no blocking, full administrables por hardware, soportan VLANs, spanning tree, sistemas radios de conexión, soportamos calidad de servicios, soportamos la parte de trunking, etcétera. Gran cantidad de características para poder trabajar justamente en la parte de proyectos. Adicional a eso, varios de los switches tienen muy buenas capacidades PoE y obviamente poder soportar, digamos, alta capacidad de rendimiento. En la parte de características avanzadas, Trunk, VLANs, LSP, RTCP, IGMP, bueno, entre otras características. Todos los equipos mínimos son Gigabit Ethernet. Manejamos inclusive PoE-AT hasta, digamos, 25 watts por puerto, o sea, muy buenas capacidades. Y obviamente también tenemos algunos equipos con interfaces 10 gigabit SFP Plus o también en la parte de Ethernet para poder trabajar las comunicaciones. Entonces veamos un poco cuál es la característica más interesante. Una de las características justamente de los switches que hace muy amigable esta solución es sobre todo en despliegues de las VLANs. Cuando nosotros hablamos de un switch en la parte empresarial, siempre hablamos de configurarlo el switch. Obviamente, si estamos comprando un switch administrable, es para poder configurarlo y tomar control de la red, ¿no? Y poder dividir, segmentar, mitigar o, digamos, bloquear algunos accesos a la red. Usualmente es básicamente para dividir. ¿Por qué? Por el tema del broadcast. Mientras una red es más grande, el broadcast es un enemigo que nos juega en contra. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es segmentar la red. Entonces, los switches de Unify tienen una ventaja bastante interesante. Maneja una segmentación muy sencilla, muy amigable. En realidad, no hay que declarar las VLANs en switch por switch. Simplemente se declara el controlador configura todas las VLANs en todos los switches y eso nos permite simplificar. Si ustedes tienen, por ejemplo, 50 switches en una red y quisieran crear una VLAN, eso me toma en la plataforma de Unify probablemente unos 15 segundos. Si lo quieren hacer en otra plataforma de configuración individual, probablemente les tome una hora o un poco más de tiempo. Entonces, efectivamente, este sistema es mucho más amigable, mucho más sencillo, crea la autotopología, como les comentaba, y a través del sistema de SDN nos permite autodescubrir la red y poderla tener totalmente identificada. Y acá comenzamos con los modelos. Tenemos switches justamente ya enfocados en también empresas más pequeñas. El primer switch es un switch de 8 puertos. El que vemos de la izquierda es un switch que tiene 8 puertos, digamos, de comunicación, de los, de los cuales 4 son PoE. Podemos tener, por ejemplo, 2 cámaras, que, bueno, puede ser cualquier línea de cámaras, acá tenemos como ejemplo las nuestras. Pueden ser access points, perfecto, que sean 48, y un cloud key, que es un mini controlador de la parte Wi-Fi del switch. Listo, y con eso estamos trabajando. Ahora los puertos podemos usarlos para teléfonos, para otros equipos sin ningún problema. Los puertos en este caso son PoE AF. Luego tenemos un switch que se llama el US8. Este switch tiene dos características interesantes. La primera es que tiene un solo puerto PoE. O sea, es un switch que en el caso de una red muy pequeña necesitamos un solo puerto PoE. Y la segunda es que el switch prende por PoE. O sea, el switch puede ser energizado por PoE. Y en el caso que lo energizamos por PoE, tiene que estar conectado a un switch de mayor capacidad. Por ejemplo, un switch de 24, digamos, 24 puertos o 48 puertos que maneje AT. Porque para poder energizarse necesita AT porque tiene la habilidad inclusive de estar alimentado por PoE, pasar PoE. Entonces acá podemos ver que hace una cascada, obviamente se recomienda máximo 2 para no tener problemas de capacidad en la parte de energía. Entonces obviamente prende por estándar PoE, muy fácil de poder trabajar y simple de implementar. Luego ya comenzamos a entrar en los switches un poco más de proyectos.
Por ejemplo, el switch de 8, ya más capacidad de potencia, en este caso 160 watts, perdón, 150 watts. Eso nos permite, según nuestra tabla, hasta 130 watts de potencia poder real. La potencia indicada en el part number o en el, digamos, código del producto es la potencia de la fuente. Hay que revisar justamente la tabla para saber cuál es la potencia interna que el equipo está manejando en la parte de comunicaciones. Entonces ahí podemos observar justamente la capacidad que el equipo tiene, cuál es la potencia que el equipo directamente está manejando. Luego tenemos, en el caso del switch de 8, me olvidé mencionarlo, los puertos que son SFP son puertos adicionales, entonces el equipo en realidad tiene 10 interfaces. Y en el caso del switch de 16, maneja en realidad 18, 16 de Ethernet más 2 SFP. Y efectivamente, ya entrando en el switch XG, la familia XG para Ubiquiti significa que viene con full interfaces 10 gigabits, entonces la arquitectura es 12 interfaces 10 gigabits más 4 en cobre, en total son 16, y obviamente una gran capacidad de procesamiento de datos que tenemos. En el caso del switch XG, es un switch de, digamos, de core, de distribución, no está manejando el tema de lo que viene a ser la parte, por ejemplo, de PoE, ¿no? Pero ya hablando en PoE de alta densidad de puertos, tenemos nuestros switches que van desde 24 y 48. Ahí tenemos switches que no son PoE, PoE de poca capacidad, 250, PoE de mayor capacidad, 500. Y efectivamente tenemos switches que van hasta fuentes de 750 watts, que nos pueden entregar hasta 686 watts de capacidad. Gran cantidad de energía para poder alimentar nuestra solución y obviamente tener justamente una capacidad bastante confiable de alto rendimiento en la solución en general. Obviamente la capacidad de no blocking bastante alta. No blocking, recuerda, es la capacidad en la cual el switch puede manejar datos sin ningún problema, ya que la comunicación es por hardware, y la capacidad máxima del switch la podemos observar que es la capacidad de switching directamente. Entonces, toda esta solución ha sido desarrollada para poder construir redes, digamos, de gran despliegue. Inclusive el switch XG nos permite poder hacer toda la capacidad troncalizada, inclusive a alta disponibilidad si queremos trabajar. Y tenemos todo lo que son módulos activos en la parte de SFP para poder trabajar justamente con nuestros switches. Obviamente también soportamos módulos de terceros, hay que revisar la página de compatibilidades, pero tenemos nuestros propios módulos multimodo, monomodo, bidireccionales, o doble hilo en el caso que deseamos trabajar sin ningún inconveniente. Recuerden que es muy importante siempre en la plataforma hacer el dimensionamiento correcto de un switch PoE. Por eso, hablando de la parte de Wi-Fi que vamos a conversar justamente ahorita, cómo dimensionarlo, cómo calcularlo. En base a la cantidad de equipos que vamos a conectar a un switch, debemos calcular su consumo de PoE. Entonces, este consumo de PoE nosotros lo tenemos que proyectar y tenemos que verificar justamente que esta capacidad máxima de consumo no sea igual a la capacidad libre del equipo. ¿A qué me refiero? Estos 261 watts que en total podría consumir estos access points, lo vamos a proyectar un 30% más, evidentemente, para que el switch trabaje un 70% de su capacidad. La idea, efectivamente, es no generar una saturación del switch y tenerlo mucho más tranquilo. Por ejemplo, en este caso, proyectándolo a un 70% más, justamente, perdón, un 30% más, nos permite trabajar a un sistema de 373 watts. Entonces, con esto prácticamente vamos a dejarlo con la fuente de 500 watts, un switch de 24, no tendrá ningún inconveniente. Es importante tenerlo esto dimensionado para no tener inconvenientes. Recuerden que a veces cuando prendemos el switch efectivamente de cero, con todos los equipos PoE conectados, a veces los equipos PoE pueden consumir un poco más de inclusive lo que dicen sus fichas técnicas. Pues entramos ahora a la parte de Wi-Fi, de repente que justamente es uno de los puntos principales de la solución de Unify, y para esto vamos a hablar de lo que es Unify, justamente hace generación 2 y Unify lo que es generación 3. Esto nos va a permitir conocer cuáles son los diversos productos de la solución y las diferencias. Prácticamente tenemos un solo producto generación 3, pero la idea es ir aumentando y ya en estos meses vamos a tener más modelos para interiores, para exteriores en lo que es generación 3 y tener justamente el rendimiento más alto que varios usuarios están solicitando. Siempre recordemos que el Wi-Fi como estándar actualmente trabaja en los canales 2,4 y 5.
Efectivamente, 2,4 tiene un problema, solamente hay 3 canales, en 5 hay 24 canales. ¿Qué significan los canales? ¿Cuántos access points máximos en un solo ambiente se pueden poner? 2,43, no hay más química, ciencia, filosofía que se pueda trabajar, no soportan, digamos, el estándar, eso es indistintamente a las marcas. Y luego 5 GHz soporta gran flexibilidad de canales, por eso es que toda la solución, digamos, trabaja hoy en día en 5. 2,4 se comparte también con otras tecnologías, Bluetooth, Zigbee, entre otras. 2,4 siempre va a presentar un bajo rendimiento, pero una buena cobertura. Y 5 va a presentar un alto rendimiento, pero sacrificamos cobertura. Efectivamente, en 5 la frecuencia es más alta, genera menos propagación, es una limitación de la física de la onda. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que hoy en día, cuando se diseña un Wi-Fi para empresas, prácticamente se está instalando un access point por ambiente. De esta manera puede ser uno pequeño, uno grande, pero un access point por ambiente para tener siempre una cobertura bastante idónea, bastante buena, excelente, digamos, y de alto desempeño para poder trabajar. Entonces tenemos estas características directamente a nivel de frecuencia. Y obviamente la tecnología C nos puede entregar capacidades de rendimiento muchísimo más altas, dependiendo según la tecnología que nosotros vayamos trabajando, ¿no? Podemos obtener inclusive capacidades de hasta 600 megas con facilidad, inclusive ya lo que es Wave 2, que vamos a ver en un momento, vamos a tener capacidades muchísimo más altas de las que podemos observar en esta tabla. Empecemos hablando de los radios. En este caso, los radios de Wi-Fi de Unify, los famosos UAP, tienen un diseño circular, un diseño como disco compacto. Este un detector de humo, que algunos lo llamamos, está diseñado para ser instalado en los techos por el patrón de irradiación, muy importante. Este equipo va en el techo. Si quieren un equipo para pared, también tenemos uno, lo vamos a presentar directamente en un momento. En este caso, este equipo directamente nos permite trabajar una solución bastante sencilla, bastante flexible, de alto desempeño, buena cobertura, viene con todos sus accesorios en las presentaciones individuales, como soporte para techo, falso techo, su inyector de poder. El inyector de poder no viene en los paquetes, en los packs, por ejemplo, de 5 unidades, pero en las presentaciones individuales sí viene incorporado. Las antenas justamente son dentro del equipo, un buen diseño estético, tema muy importante para que no afecten la parte de comunicación. Y obviamente hay nuevas tecnologías incorporadas en estos radios de generación 2, generación 3, comparado a los equipos más antiguos que nosotros teníamos, como análisis de espectro, 2,4 y 5 para saber utilización, saber el tema de interferencia, poder, digamos, confirmar cuál es la capacidad de los canales, cuál es el canal más apropiado para los proyectos. Band steering, que es justamente el tema de orientar las conexiones a la banda de 5, a la banda de 2, justamente para poder distribuir el peso de la red, la carga de la red que los usuarios están generando sobre la misma. Airtime Fairness, que es justamente una técnica para mitigar la dominación de los usuarios mal conectados, y todo esto con el propósito de mejorar el rendimiento de la red. Son opciones que en muchos casos se pueden activar, por ejemplo, Airtime Fairness o Band Steering, por eso hay que tener mucho cuidado en qué momento los vamos a activar en sí, pero son herramientas que nos permiten obviamente un gran desempeño. Luego tenemos los diversos productos en la plataforma, y hablando primero de generación 2. Tenemos el UAP-AC Lite, el UAP-AC LR, el UAP-AC Pro y el UAP-AC L directamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos 4 modelos? Los 4 modelos son para techo directamente, los 4 modelos son para interiores, y tenemos los modelos UAP-AC Lite y LR para pequeña y mediana empresa. El rendimiento de capacidad del Lite o el LR es exactamente igual. La diferencia es que el modelo LR tiene un poquito más de potencia y al mismo tiempo tiene antenas mejoradas, antenas de mayor cobertura. Ahora, evidentemente, muchas de las veces la mayoría de usuarios trata de usar el access point con mayor potencia o con mayor ganancia de antena, pero en algunos escenarios un access point con antenas más pequeñas es más apropiada. Por ejemplo, en el caso que yo quiero cubrir un solo ambiente, es una sola oficina y quiero cubrirla, digamos, en un edificio. Entonces yo tendría mejor rendimiento con un UAP-AC Lite que con un LR. Mucha gente me pregunta por qué. Cuando tú tienes antenas más grandes, efectivamente vas a lograr más cobertura, pero también vas a recoger el ruido de más distancia. Y eso significa que es posible que a este Access Point LR, si es que yo no tengo esos ambientes en control, me refiero a las oficinas vecinas, efectivamente me podría llenar de ruido fácilmente. Entonces, tal vez no me convenga usar un access point que genere mucha cobertura. Entonces el UAP-AC Lite se vuelve muy apropiado para ese tipo de escenarios. Entonces ambos access points de hasta 300 rendimientos, 300 megabits de rendimiento en la banda de 5,
pero ya un equipo orientado a la parte empresa, recomendamos el UAP-AC Pro o el EDU, que soporta hasta 600 megas en la banda de 5, arquitectura por la arquitectura de CPU, y obviamente incorporan ya tecnología LR, pero con sistema de mitigación de ruido, o sea, tienen cierta característica de filtro RF que permite mejorar un poco más el desempeño. Pero igual, digamos que el equipo busca desarrollar esa cobertura extendida, obviamente combinándolas con sus antenas de alto rendimiento. El modelo EDU incorpora un sistema de altavoces, principalmente es la única diferencia con el modelo Pro. A nivel de Wi-Fi son exactamente lo mismo. El de Access Point EDU incorpora un sistema de altavoces con una potencia de 103 decibeles, diseñado para trabajar directamente basado en SIP o basado a través de nuestro app justamente. Tenemos un app totalmente gratuito que nos permite hacer anuncios en vivo o de grabaciones en el sistema de altavoces para uno o ilimitada cantidad de altavoces. Luego tenemos el UAP-AC in-wall. Este es un access point orientado a la parte hotelera. El UAP-AC in-wall está diseñado justamente para ser instalado en la pared, pues está, digamos, enfocado su diseño nativo en la parte de una habitación y efectivamente genera una cobertura en una habitación mediana, o sea, una habitación más su sala de estar, por ejemplo, bastante, digamos, doble ambiente, fácilmente lo podemos trabajar. Es un equipo doble banda que nos busca generar un alto desempeño, una capacidad hasta de 300 megas, y la ventaja es que el equipo prende por PoE y tiene la habilidad de pasar un puerto PoE. Por ejemplo, para un teléfono IP que se desee energizar desde la misma roseta, porque, digamos, al instalarlo este equipo, usualmente reemplazamos al faceplate que tenemos justamente en la parte de cableado, en la pared, y ya este equipo tendría los dos puertos, digamos, disponibles en la parte inferior para comunicaciones, adicionalmente del Wi-Fi que ya está trabajando. Y luego saltamos ya en lo que viene a ser los access points de tercera generación, o Gen 3. ¿Qué son los equipos de generación 3? Los equipos de generación 3 se caracterizan justamente por tener lo que llamamos nosotros un chipset 811AC Wave 2 de tecnología MUMIMO. El equipo maneja una tecnología bastante avanzada, es mucho más rápido en las comunicaciones, mucho más eficiente, soporta mayor cantidad de usuarios, en este caso hasta 500 dispositivos conectados. En el caso de los generación 2 que hemos visto hace un momento, el máximo es 250 dispositivos conectados, eso es prácticamente el doble. Y la ventaja que este equipo tiene es el MUMIMO, que nos permite un máximo desempeño, especialmente cuando tenemos equipos que son uno por uno, especialmente hablando de smartphones. El equipo tiene aceleración por hardware, tiene tecnología beamforming y obviamente tiene varias características muy interesantes. Pero la que resaltamos del equipo es en la comunicación inalámbrica. Ahí podemos observar cómo los equipos, en este caso los de generación 3, pueden hablar con múltiples dispositivos. En este caso, la conversación con múltiples dispositivos se da porque los múltiples dispositivos son de una antena. Entonces, en el caso de un generación 2, habla con cada equipo al mismo tiempo, no puede reutilizar el resto de antenas con otros equipos. Entonces, la tecnología MUMIMO sí permite esta técnica que nos va a permitir, como les menciono, tener una gran capacidad de transferencia, un alto desempeño en la parte de comunicación y obviamente la idea de esto es poder maximizar el rendimiento que nosotros tenemos en la vida real. Entonces, ¿cuáles son los rendimientos aproximados? Un Access Point generación 3 puede llegar hasta 940 megas, inclusive ya, esta es una información un poco más antigua, con las últimas actualizaciones del software, ya hemos alcanzado capacidades prácticamente hasta de 1200 megas, pero vamos a conservar, digamos, esta información por el momento. 940 megas, ahora, ¿cuál es la idea de poder esta tabla? La idea es que ustedes entiendan, y obviamente es una pregunta que es muy constante en los usuarios que nos dicen, ¿por qué cuando agregamos mayor cantidad de usuarios la red se vuelve más lenta? Esa es una pregunta que en realidad muchos usuarios siempre la generan, la hacen llegar, y la respuesta es sencilla. Cuando tú agregas dispositivos para conservar esos 900 megas o 600 megas que podemos observar, tienes que agregar clientes que sean 3x3 o 4x4, o sea, laptops de última generación con gran capacidad de aceleración por hardware. En el mundo real no vas a comprar esas laptops para todas las personas en la oficina. En la oficina tienes smartphones 1x1, 2x2, tabletas 1x1, 2x2, laptops 1x1, 2x2 o 3x3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Cuando tú comienzas a agregar ese universo de dispositivos que no tienen capacidad de antena, efectivamente comenzamos a notar una diferencia. Primero, si es un solo cliente, 56% entre generación 2 y generación 3, pero si hay más clientes, es acá justamente donde
Access Point de generación 3 como el modelo de alta densidad marca la diferencia. El rendimiento puede ser muy superior y esto es gracias a la aceleración de hardware que el equipo tiene y obviamente la técnica de MUMIMO para tratar de manejar los diversos usuarios en la red. Inclusive ya en pruebas certificadas hemos alcanzado más de 488 usuarios conectados, generando todos tráfico de forma simultánea. Entonces, evidentemente vamos a lograr una capacidad bastante alta y pues, estamos próximos a lanzar el UAP-AC SHD, que es prácticamente la misma capacidad y tecnología que el HD, pero incorpora un sistema de análisis espectral. ¿Esto qué hace? Puede hacer barridos en caliente de espectro, puede verificar qué tipo de transmisiones o comunicaciones se están realizando, en qué frecuencias se están realizando y genera un análisis muy importante en la parte de 2,4, 5 Bluetooth, básicamente para poder evitar access points que sean, digamos, intrusos o access points, digamos, que estén operando en la red, pero que efectivamente nos están generando inconvenientes. O sea, pueden ser que no sean parte de la red, pero nos están atacando o suplantadores también los podría detectar fácilmente. Ese equipo en realidad pensamos que esté disponible en el mercado ya para agosto, pues se está retrasando un poco más el tiempo porque faltan unos detalles del software, pero ya es un access point que está bastante cerca de ser anunciado. Luego tenemos los access points para exteriores, y en este caso los access points para exteriores comenzamos con el modelo básico, el UAP-ACM 2x2 en ambas bandas, antenas de doble frecuencia para poder operar, y es un equipo costo-beneficio bastante bueno, pequeñas implementaciones en exterior, puede trabajar con antenas de mayor ganancia, pues obviamente los conectores las antenas son removibles, pero hay que tener en cuenta que si la antena es de una sola frecuencia, vamos a tener que desactivar la frecuencia que no se utiliza. Es un rendimiento de 300 megas, una cobertura bastante buena. Yo la recomiendo para un radio de 30, 40 metros en exteriores fácilmente para móviles. Funciona muy bien. Laptops podemos irnos 60 metros, 70 metros, un poco más flexible, ¿no? Y tenemos un access point ya enfocado en mayor rendimiento, mayor capacidad, que justamente es el modelo UAP-SM Pro. Desarrolla más capacidad hasta, digamos, 600 megas, obviamente antenas 3x3 para alcanzar ese rendimiento. Y es un equipo que soporta más distancia para móviles, digamos, unos 60 metros y un poco más lo podríamos manejar. Me preguntan cuál es la función del Bluetooth que mostré del equipo SHD. El Bluetooth es para una característica que vamos a activar, es para manejar lo que se llama una densidad de usuarios. Por ejemplo, una de las características muy interesantes del Bluetooth o una aplicación del Bluetooth en el modelo SHD es en el shopping mall. Por ejemplo, yo quisiera saber en una tienda por departamento, en un shopping mall, ¿cuántos usuarios hay? Efectivamente, la forma es contarlos a través de las puertas de las cámaras, pero quisiera saber dónde hay mayor cantidad de densidad de usuarios. La forma actual es verlo a través de las cámaras, pero yo quisiera saber cuál es la estadística o cuál es el flujo de los usuarios, cómo los usuarios se desplazan. Generalmente la mayoría de usuarios tienen un smartphone y los usuarios siempre tienen su Bluetooth activo porque en el radio, en el cauto lo usan o lo usan con algún dispositivo, entonces la mayoría tiene su Bluetooth activo. Al tener el Bluetooth activo, el Bluetooth obviamente trata de buscar a sus dispositivos y el AP lo puede ver. Entonces, en base a esa MAC que el equipo tiene, puedo hacer como un mapa de calor, digamos un tracking, o sea, un mapa de desplazamiento del usuario. Entonces te puedo decir, mira, los usuarios se están desplazando mayormente en esta dirección y efectivamente están mayormente ubicados en este sentido, se van hacia tal lugar les llama la atención entrando por cada puerta. Entonces, la idea es comenzar a generar, digamos, un poco más de información, lo que llamamos minería de datos, para poder trabajar. Evidentemente, la idea de esto es que se puede integrar a lo que es el registro de usuarios. Si el usuario ya se registra en el Wi-Fi, ya sabrías de quién pertenece esa máquina, ese Bluetooth, y obviamente le podrías ya enviar información, por ejemplo, o datos actualizados, promociones, etcétera, según la información, según los productos que el usuario está viendo en el retail, ¿no? Eso permite una flexibilidad mucho mayor. Luego recordemos que los equipos de exterior manejan lo que viene a ser la arquitectura Mesh. Esta arquitectura nos permite fácilmente poder hacer enlaces inalámbricos con saltos. Esto recuerden está diseñado para la tecnología justamente exterior y nos permite poder manejar fácilmente áreas de expansión, ¿no? Recuerden que la tecnología Mesh no está diseñado para lugares de alta densidad, básicamente son lugares de mediana densidad, pero áreas bastante grandes. Por ejemplo,
El área, digamos, de esparcimiento de un restaurante, que puede ser a veces un restaurante campestre, puede ser un área muy grande. No hay muchos usuarios, ya que la mayoría está en la cabaña principal, pero en las áreas exteriores, a veces hay que tener un Wi-Fi para que se puedan conectar, ¿no? Recordemos que las antenas hemos buscado siempre diseñar la mejor cobertura y al mismo tiempo el rendimiento. Eso es para aclarar una respuesta. Siempre hay muchos usuarios que me dicen por qué Ubiquiti no fabrica equipos de 30 watts o de más, de 1 watt, que son 30 milivatios, 30 dB, perdón, es 1000 milivatios, o de mucha mayor capacidad de potencia, ¿no? El detalle es bien sencillo. De nada me sirve a mí la potencia extrema en el AP, porque aparte la potencia genera ruido, eh, cuando el smartphone no tiene la potencia suficiente de mandar la señal de retorno. Entonces hay que tener una buena sensibilidad, pero la buena sensibilidad no soporta mucha potencia. Entonces hay que tener lo que llamamos nosotros una cobertura real. Y eso efectivamente es lo que buscamos tener en nuestro access point. No buscamos tener un rompemuros, porque un rompemuros también nos rompe el cuerpo. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Entonces, el UAP-AC Lite, por ejemplo, el más pequeño, incluso estas son pruebas de rendimiento que personalmente he generado en un lugar donde tenemos buena capacidad de internet, y ahí ustedes pueden observar capacidades de prácticamente 170 megas de descarga, que da toda la capacidad de la línea en sí. Entonces, podemos obtener muy buenos rendimientos y muy buenas características para trabajar en el sistema de Unify. Entonces, ¿por qué debemos usar AC? Hoy en día, si se han dado cuenta, estamos enfocándonos directamente en AC, en la nueva generación de tecnología. AC es el último estándar Wi-Fi de forma masiva. Recordemos que igual está entrando otros próximos estándares, ADE, AX probablemente, que tengan, digamos, más capacidad, pero por el momento AC es nuestro estándar de plataforma. N es una tecnología ya un poco de salida, un poco, digamos, más antigua, evidentemente no es muy recomendada. AC nos va a permitir el máximo retorno en inversión por ser la última tecnología con una vigencia todavía de 4 años. Entonces, obviamente, instalar una red AC va a permitir que el equipo todavía siga vigente unos cuantos años más. Y obviamente todos los equipos AC incorporan doble banda RF, lo cual es muy importante. 5 GHz para laptops, alto desempeño, 2,4 para los móviles, por ejemplo. Puede ser una división que se utilice en las empresas y permite mejorar justamente la capacidad, ya que los móviles no tienen potencia, así que los conectamos a 2,4. Radios AC cuentan siempre con el mejor desempeño en el mercado corporativo, menor consumo eléctrico, más capacidad de usuarios, más capacidad de datos y obviamente interfaces de alto desempeño. Hoy en día, recordemos, las laptops ya no traen puerto físico, todo es para el Wi-Fi, así que necesitamos un Wi-Fi no solamente de alto desempeño. Muchas veces los usuarios me dicen, pero ¿por qué tener un access point de tanta capacidad si no tenemos esa línea de internet? Muchas veces me dicen, tenemos solamente 20 megas, 30 megas de internet o 10 megas de internet. Recuerden que no solamente hay una comunicación hacia internet, en las oficinas hay una comunicación interna, tenemos la comunicación contra las impresoras, tenemos la información que intercambian los usuarios, de repente tienen un servidor NAS, por ejemplo, localmente, que es donde dejan sus archivos, sus copias de seguridad, entonces necesitamos que la red sea bastante rápida, evidentemente, para que no les genere la lentitud a los usuarios en los servicios de la misma. Luego tenemos unas pequeñas tablas informativas que básicamente lo que muestran es la potencia, bueno, los DBIs que los equipos tienen en antenas, y algo que siempre me preguntan es cuántos son los usuarios máximos que soportan y los recomendados, ¿no? En este caso, los modelos, por ejemplo, tenemos ahí una información, el AC Wall, por ejemplo, el modelo hotelero, soporta 125 usuarios por banda, como es doble banda, 250, y se recomienda máximo unos 30 usuarios por banda para conservar un alto rendimiento. Misma recomendación para el Lite o el R, el Pro o el Edu, por ejemplo, ya se recomiendan hasta 60, el máximo sigue siendo el mismo, 125, pero podemos ir a 60 dispositivos por banda, y el throughput es mayor, efectivamente, el throughput en 5 GHz es mucho mayor, debido justamente a la capacidad de procesamiento del mismo equipo. Ya saltando a lo que es generación 3, el escenario cambia notablemente. La capacidad máxima es 250 por banda, o sea, 500 en total, y 150 usuarios por banda o 300 recomendados en total son los dispositivos que podemos tener conectados al mismo access point. Y obviamente el rendimiento de la P es mucho mayor. En la parte exterior también tenemos una recomendación para los modelos UAP-ACM o M Pro. Tenemos 125 usuarios máximo por banda, como es doble banda, son doble cantidad, 250, y 30 usuarios o 60 usuarios a trabajar directamente. Entonces,
¿Cuáles son las ventajas de poder trabajar justamente con Ubiquiti Networks? Ustedes tienen equipamiento primero a nivel Carrier Class. Esta solución también la están trabajando algunos operadores en la parte de atención, por ejemplo, a sus usuarios premium. Soporte y garantía con nuestros distribuidores. Agradezco justamente a ZC. Ellos tienen todo el apoyo que ustedes necesiten. Soporte de la parte de consultoría preventa, postventa y la parte obviamente del stock local, ¿no? Comunidad de usuarios en foro. Justamente tenemos un foro en español para que ustedes puedan hacernos consultas o intercambiar información con otros usuarios. Desarrollo continuo del software de Unify a cero costo, o sea, no hay ningún costo alguno por el desarrollo de los firmwares o el software. Entrenamientos y certificaciones en español que siempre salen publicadas en nuestra página web. La mejor relación precio-rendimiento del mercado. Buscamos tener equipos de mejor capacidad, costo-beneficio. Y Unify no es solamente una solución Wi-Fi, sino una solución de principio a fin para redes empresariales directamente. Voy a mostrarles unos casos de éxito bastante rápido para poder mostrarles un poco el demo de la plataforma y aclarar alguna duda que tengamos. Estos son casos de éxito que he ido recopilando. Efectivamente hay muchísimos y hay unos muy interesantes en el foro. Justamente he visto que últimamente han comenzado a salir muchos, sobre todo la parte de switching, infraestructura en la parte de switching. Le digo infraestructura porque ya son proyectos de 50, 100 switches implementados, entonces son ya proyectos bastante medianos, grandes. Y estos son proyectos de algunas en la parte de Wi-Fi. Por ejemplo, ahí estamos viendo 98 access points, 4.400 usuarios conectados en línea, o sea, plataformas que soportan una alta densidad de usuarios directamente conectados. Luego tenemos equipos instalados en sistemas de teatro, sistemas de Wi-Fi públicos, implementaciones de switches, justamente plataformas que soportan, digamos, 14.000 dispositivos conectados por día y obviamente Access Point soportando más de 90 usuarios con más de 300 megas. Estos son Access Point realmente bastante antiguos. Hoy en día la nueva generación permite mucho más desempeño en la plataforma. Esta es una solución justamente en una parte educativa, un colegio, 170 access points, 1.400 usuarios en línea, prácticamente una cobertura al 100%. Y obviamente lugares de alta densidad donde, por ejemplo, con 48 access points poder soportar más de 26.000 usuarios rotativos. Entonces, esas arquitecturas, y son, como se verán, la interfase un poco antigua, son de los controladores más antiguos. Hoy en día nuestros nuevos controladores permiten mucha más capacidad, obviamente los access points, mucha mayor densidad, inclusive con 4AP soportando 1.000 usuarios prácticamente de forma simultánea. Entonces ahí podemos ver los dispositivos conectados, todos casi al mismo momento, pues no es 1.000 exactamente, pero es un valor de casi 920, 930, casi prácticamente casi 1.000 usuarios en línea. Y obviamente te estamos haciendo inclusive tecnología de salto en mesh y al mismo tiempo soportando a los usuarios. Una alta capacidad, una alta concurrencia en la plataforma de comunicaciones. Obviamente gran cantidad de proyectos desplegados en la plataforma, especialmente como digamos trabajando mucho el tema de switching, el tema de routing, el tema de lo que es la parte de soluciones de Wi-Fi, todo un paquete completo en la parte de comunicaciones para obtener siempre un alto rendimiento. Ahí tenemos algunas implementaciones trabajando en la parte de router, sobre todo en diversas, digamos, soluciones pequeñas, medianas, según los proyectos o según las necesidades que se puedan tener en las diversas soluciones. Todas estas fotos las he extraído de nuestro foro, que han sido compartidas con los usuarios, por eso siempre ustedes van a poder encontrar ahí las últimas referenciales, digamos, muy interesantes. Esta es una plataforma soportando más de 2.400 usuarios ya en la última versión, casi en las últimas versiones del software, 110 dispositivos, 104 inalámbricos, 5 alámbricos, un router, para conocer mucho de la estadística en la parte de comunicaciones. Y implementaciones, evidentemente, gran cantidad de implementaciones a nivel mundial, justamente respalda mucho nuestra solución para todo lo que es las redes empresariales hoy en día. Entonces tenemos grandes ventajas justamente en nuestra plataforma. Y recuerden que tenemos algunas herramientas adicionales justamente en la parte de Unify. Tenemos un calculador que en base a la cantidad de dispositivos, área que ustedes ingresen, tráfico que los usuarios generen, les podría dar una recomendación de qué equipos podemos utilizar. Así que este calculador que está en la página de Design UNT es totalmente gratuito. Y lo que sí les quería mostrar, aprovechando el tiempo final que nosotros tenemos, es en la parte del demo, ¿no? Nosotros tenemos un demo que es un controlador justamente de la plataforma, o sea, faltaba pasar al siguiente slide.
Listo. Tenemos un demo que está obviamente en una página que se llama muy sencilla, demo.unt.com, y este controlador nos permite justamente manejar todo un tema de autoaprendizaje. Voy a mostrárselos justamente para que ustedes puedan ver un poco de la plataforma. Ustedes ingresan a demovnt.com. Si se registran con sus credenciales del foro será mejor porque apenas se registren y están registrados en el foro les va a aparecer un centro de autoaprendizaje. Entonces esto al estar amarrado con su usuario les permite ir avanzando, conocer un poco cuáles son las funciones que el equipo tiene, las opciones que maneja. Vienen dos niveles, un nivel más básico y uno un poco más avanzado. Ya hablando un poco del portal, justamente cuáles son las opciones del portal y nos va llevando información complementaria, digamos, en el caso sea necesario. Entonces, en la plataforma podemos ir al módulo básico y poder comenzar un poco viendo, por ejemplo, estadísticas de tráfico. Entonces, automáticamente nos va a comenzar a mostrar, nos va a comenzar a llevar, nos dice dónde tenemos que hacer clic y nos va a permitir comenzar a informarnos acerca de cada una de las diversas informaciones que podemos tener. Entonces ahí comenzamos a visualizar las estadísticas de tráfico, diversas informaciones, podemos ir activando realmente, podemos ver cómo están los usuarios, los apps, etcétera. Entonces, gran cantidad de detalles lo que nosotros tenemos, podemos ver nuestros mapas, obviamente acá está un poco la conexión saturada, pero ahí diré cargar nuestros mapas, podemos ver nuestros dispositivos, efectivamente, y podemos tener justamente la capacidad de alto rendimiento que buscamos trabajar y tener, ¿no? Entonces, recuerden que el demo justamente es para que ustedes puedan conocer un poco de la plataforma, en el caso que se lo quieran mostrar a un usuario final, por ejemplo, o un compañero, también lo pueden realizar. Recuerden que tenemos varios cursos de certificación permanentemente, estamos siempre dictando la parte de entrenamiento, los cuales salen publicados en nuestra página web y en nuestro foro siempre van a encontrar gran cantidad de información directamente para poder trabajar y también algunos webinars, demostraciones de configuración, por ejemplo, si lo quieren de Unify, hay unos demos de configuración y cualquier consulta siempre quedamos al orden de poder ayudarles. Entonces, dejo mis datos en pantalla, no sé si algunos usuarios tienen preguntas adicionales. Mientras tanto, lo que voy a hacer es compartirles el link de la presentación, un momento. Se la voy a mandar para que la puedan descargar en todo caso. Y cualquier consulta, evidentemente, estaríamos atentos también a la misma. Voy a ponerlo esto nuevamente en pantalla. Perfecto, ¿dónde está el chat? Listo, entonces ahí por chat se los acabo de enviar la presentación para que todos la tengan disponible. Eh, Vamos a ver. Ronald, no sé si tuviéramos alguna pregunta, alguna consulta. Por supuesto, vamos a entrar a la ronda de preguntas para poder despegar a todas las dudas que tengan nuestros canales. ¿Te parece, Luis? Por supuesto. Listo. A ver, una de las consultas que nos hace el señor Joel Bazán nos dice, el Unify UAP-AC SHD, ¿cuál es la función del Bluetooth? Ya, justamente lo habíamos comentado, el Bluetooth tiene la habilidad de poder hacer una inspección justamente, bueno, no básicamente de un access point Bluetooth, porque eso no se usa mucho en el mercado, pero sí básicamente saber, por ejemplo, en una tienda por departamento, saber cómo los usuarios están ingresando y por dónde está la tendencia de desplazamiento. Y también saber dónde están, digamos, mayor cantidad de dispositivos centralizados. Hoy en día prácticamente todos tenemos un smartphone, por así decirlo, casi la mayoría tiene el Bluetooth activo, entonces permite como hacer un pequeño análisis adicional en cuanto al desplazamiento de los usuarios con sus dispositivos móviles, ¿no? Es básicamente para hacer una minería de datos, para complementar un poco para retails principalmente, ¿no? Muy bien, muy bien. Otra de las consultas que normalmente hacen nuestros distribuidores, Luis, es ¿qué tomamos en consideración si es el equipo o el router en cantidad o en capacidad de usuarios? Ya, en el caso del router, el router no se mide en cantidad de usuarios, los routers se miden siempre en lo que se llama procesamiento de paquetes, pero en realidad una característica es también el manejo de las sesiones. En este caso, los routers que nosotros tenemos son de dos versiones. Tenemos un router pequeño y un router grande. El grande es para manejar aproximadamente 270.000 sesiones y el pequeño es para manejar 100.000 sesiones. Entonces, eso transformado en la vida real, el router grande fácilmente puede manejar
un aproximado de 5.000 a 6.000 usuarios. Y el router pequeño se recomienda para una red de 1.000 usuarios aproximadamente. Ok, ok, sí, sí, eso en lo que tenemos que tener en cuenta en los gateway, los router gateway, ¿no? Los USG, ¿verdad? Hay Sí, también otra diferencia en el tema del balanceo de carga. El sistema que es USG 4 Pro viene con doble puerto WAN y el otro solamente con uno, ¿verdad? no, ambos routers traen dos WAN. El Ok, modelo pequeño trae un puerto que es combo, funciona ah, como ok, WAN 2 o como LAN 2, dependiendo de la configuración. es seteable. Exacto. Y se puede Perfecto. activar para justamente trabajar el método WAN 2. Ya, ¿nos puedes también explicar un poquito el tema de lo que es la aplicación en remota por medio del smartphone? Eso que está Sí, ahí es muy importante para que los usuarios conozcan este tema. perfecto. La parte de la app justamente nos permite a nosotros poder conectarnos de forma remota a la plataforma. Evidentemente, para que esto funcione, los controladores tienen que estar registrados en la cuenta de la nube, y eso lo habíamos explicado un momento. O sea, prácticamente los controladores pueden ustedes registrarlos, y una vez que están registrados ya aparecen en este portal, ¿no? A través de Unify VNT. Entonces, si ustedes ya los tienen registrados, ustedes se pueden conectar desde acá muy fácilmente. Se los puedo mostrar. Yo tengo por acá, vamos a ver las ventanas. Tengo algunos controladores que están en línea, por ejemplo estos. Entonces lo que hago yo, selecciono alguno de estos y me puedo conectar fácilmente, ¿no? Estos son controladores que están en línea. Tengo uno local, pues este es remoto, por ejemplo. Aparece el controlador, sus diversas empresas. Le doy lanzar y genera una conexión peer-to-peer contra ese controlador. Básicamente puedo acceder de forma remota sin ningún problema, y ahí puedo visualizar las diversas informaciones, estadísticas, equipos, mapas, etcétera. O sea, prácticamente toda la plataforma la puedo manejar directamente desde acá. Así como me estoy conectando a este controlador, podría conectarme a otro, por ejemplo. Le doy lanzar y me estoy conectando también a este controlador. O podría conectarme justamente, por ejemplo, al demo, ¿no? Acá tenemos el demo y me conecto al demo, ¿no? En el caso del demo, bueno, sí está directamente su página demostrativa, como hemos visto. Si nosotros ya tenemos los controladores en línea, digamos, en esta parte, efectivamente podemos nosotros ya poder conectarnos a través del app que les estaba mostrando. Entonces el app nos permite conectarnos justamente usando nuestras credenciales del foro para poder acceder y visualizar las diversas estadísticas de configuración de los equipos y de la red misma en sí. Ok, una última pregunta, Luis. Me dice, bueno, un cliente me está consultando aquí sobre un acceso en un campo universitario con 40.000 usuarios. Es lo que tú nos decías, el tema de utilizar recursos que con 8 AP, X o N cantidad en 1.000 de usuarios. ¿Puedes hacer más o menos una analogía de cómo lo podemos hacer? En realidad, si son 40.000 usuarios, hay que ver primero, La más cobertura. allá del tema de la cantidad máxima de usuarios. 40.000 usuarios es una cantidad bastante alta. Obviamente, para ese tamaño de red no tenemos un router, pero sí nuestros switches pueden trabajar sin ningún problema, nuestros access points también. Ahora, no significa que tengamos un access point que soporta 40.000 usuarios, pero sí, efectivamente habría que ver cómo los están distribuidos, cuál es la cantidad máxima de usuarios por ambiente. Yo podría decir que, por ejemplo, para una universidad bastante grande, en lo que viene a ser la parte de aulas, podemos trabajar con los UAPAC Pro, y ahí podemos soportar tranquilamente unos 60, 80, 100 usuarios conectados sin ningún problema. Pero también hay lugares que son un poco más saturados, por ejemplo, como los auditorios. Entonces, en la parte de auditorios ya tenemos un access point que es el HD para soportar mayor densidad de usuarios y poder trabajar toda esa parte de cobertura. Y para exteriores, bueno, para exteriores tenemos el modelo UAPACM Pro, que efectivamente soporta también una densidad alta y hay que poner justamente más estratégicamente. El truco para desarrollar un proyecto de gran densidad de cobertura, gran densidad de usuarios, es utilizar la cantidad adecuada de access points. Ni muy pocos, ni tampoco muchos, porque muchos es un problema. A veces los usuarios se agregan por agregar los equipos y eso genera problemas de interferencia. Entonces, habría que ver justamente los planos, pero entre esos tres modelos que estamos viendo de Access Points, son la mayoría de Access Points que podríamos implementar. Ahora, si me dicen que hay un ambiente que tiene 10 usuarios, ¿podríamos usar Access Points más livianos? Sí, o más ligeros también se puede usar. Pero entre esos modelos, este modelo para exterior, el UAPACM Pro,
el modelo HD para lo que es la parte de centros de convenciones, lugares de alta densidad, o para las aulas lo que viene a ser el modelo justamente AC Pro, podríamos desarrollar todo el proyecto sin problemas. Perfecto, Bueno, perfecto. Déjame ver hay si una hay alguna pregunta otra. para Diga, complementar si todos los modelos viven en la misma solución. Sí, en realidad todos los productos se manejan en la misma plataforma. Por ejemplo, acá debería yo tener, ¿dónde estamos? Por ejemplo, esta es una red que tiene, vamos a ver en Access Points, tiene, no sé si tienen todos el mismo modelo, bueno, casi son creo que todos el mismo modelo, pero generalmente pueden ser modelos diferentes. Vamos a ver acá se puede apreciar. Acá en Access Points, por ejemplo, tenemos Lite Pro, ahí lo vamos a ver, HD, otro Pro, OLR, y bueno, este ACLR no está en línea, ahorita está desconectado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que son diferentes modelos que propagan la misma red o no, vamos a confirmarla, propagan la misma red. Bueno, en algunos tienen red diferente, pero en general propagan la misma. Y ahí podemos ver justamente cuáles son las aplicaciones, cuál es el rendimiento que están teniendo, el tráfico que está fluyendo en este momento a través de ellos, ¿no? Vemos que hay access points que no dejan de transmitir 40, 50 megas de forma constante, ¿no? En este caso es el modelo justamente HD, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuál es la capacidad que los equipos tienen, las tasas de transferencia, pero podemos tener diversos modelos coexistiendo en la misma plataforma. Ok, ha sido mucho bueno. Bueno, aquí una pregunta más nos hace un usuario, si lo podemos unificar todos los modelos, pues sí, sí se pueden unificar todos los modelos sin ningún inconveniente. Ya justamente ese es la parte o la teoría principal de lo que es esta línea de negocio, que tiene alta escalabilidad y unificación en su red. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Ha sido de mucha ayuda para todos nuestros distribuidores de nuestros canales. Recuerden a todos nuestros distribuidores que este webinar está grabado en nuestro canal YouTube y ustedes lo pueden reprisar cuando ustedes deseen, ¿no? De acuerdo a su planificación. Luis, nuevamente te agradezco y será esta pues una pronta oportunidad que tengamos nuevamente algunas novedades de Ubiquiti, ¿ok? Perfecto, Ronald. Muchísimas gracias y gracias a todos los usuarios por acompañarnos y nos juntamos en un próximo webinario. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias Luis. Mi estimado, muchas gracias a todos ustedes por la participación en este webinar, pues y de los productos que ya mencionó Luis, los tenemos disponibles pues para todos sus proyectos. Que tengan buena tarde.